las 8:24 en este Gobierno de la Mañana Z101. Continuamos. Es el momento de escuchar en esta oportunidad la participación y el comentario de Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Fuerte abrazo para don Álvaro Arbelo, esperando que recupere su salud completamente. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Primero, saludar la reinauguración hoy de la Plaza José Francisco Peña Gómez en el histórico punto de la margen oriental del puente de la 17. Recordamos aquellas manifestaciones ahí que eran encabezadas por José Francisco Peña Gómez, históricas. Será el lugar donde Peña Gómez concentraba las masas PRDistas y no PRDistas que le apoyaban. Los mítines que se daban ahí, no creo que nadie lo pueda volver a replicar en este país, definitivamente. Solo Peña Gómez lo podía hacer. La plaza estaba abandonada y daba pena. Pero en esta gestión de Carolina Mejía, bueno, pues se retomó, se ha readecuado y se ha desentado nuevamente. Y hoy va a ser reinaugurada y se van a hacer anuncios de lo que va a pasar a partir de ahora con esa plaza. Yo creo que eso es importante. Peña Gómez, que a propósito hoy se cumplen 24 años de su fallecimiento. Miren, hay varios temas en la agenda internacional. Voy a comenzar en las Filipinas, allá lejísimo. Filipinas decidió dar un viaje al pasado en las elecciones de ayer. Ayer hubo elecciones presidenciales en Filipinas y decidieron dar un viaje al pasado, pero combinado con un poco del presente. Ferdinand Marcos Jr., hijo del dictador Ferdinand Marcos, derrocado en 1986, ganó ayer por avalancha de votos las elecciones en Filipinas. Anoche, ya con más del 95% de los votos computados, alcanzaba más de 30 millones de votos. Estamos hablando de la dinastía Marcos, porque estaba Ferdinand Marcos y estaba también Imelda. Doña Imelda. Sí, claro. La mujer con mayor cantidad de pares de zapatos en el mundo. Pero con 2 pies nada más. Mira que lo que la vida. Con 2 pies, y la tuvieron que enterrar descalza. 30 millones de votos. Leni Robredo, la candidata que le adversaba y que es la actual vicepresidenta de la Argentina, de la Filipinas, se quedaba anoche en 14 millones. O sea, más que doblaba la votación de Ferdinand Marcos Jr., la de la candidata que se le acercó más. Paréntesis ahí, Rosendo, sobre esta interesante noticia. Me alegra que la hayas elegido. A mí Filipinas siempre me ha parecido un país interesante. Filipinas es la más lejana experiencia de hispanismo que hubo en el sudeste asiático. De hecho, el nombre de Filipinas es por Felipe II de España, donde hasta 1898 el idioma español era el idioma seglar. Y tiene, obviamente, en ese pasado colonial, pues algo se asemeja mucho, ¿no?, a nuestra América Latina. Entonces, hay que luego decirle a la gente que nos escucha que es un archipiélago de más de 7,000 islas, aunque hay 4 o 5 más grandes y bien habitadas. Es un país difícil de gobernar, muy difícil de gobernar, con guerrillas incluso que duraron hasta los otros días y que se reactivan cada cierto tiempo en algunas zonas, con problemas de narcotráfico terribles, con un tema geopolítico, Rosendo, muy, muy complejo por el área donde está. Entonces, Duterte, que ha salido menos sonso de lo que mucha gente pensaba, decide apoyar a este hombre que le apodan Bobón. Atención, Conde, que te gustan los apodos políticos. Bobón, un 60 y pico de años, hijo del dictador, como tú dices. 67 años. Pero ¿qué le pone? ¿Qué le endosa a Bobón? Su hija. La hija. Claro. Que es la candidata vicepresidencial. Claro, Sara Duterte. Así que de alguna manera es el triunfo, como dices, de una visión que penosamente es bastante popular en ese país, del gobernante de fuerza. Los marcos son
todavía muy populares, pasa como con los Duvalier en Haití. Por eso decía yo, José Luis, que un viaje al pasado con Ferdinand Duterte Jr., cuyo padre fue derrocado hace 36 años. Así es. Pero con el presente endosado, como dice José Luis, por la hija del actual presidente Rodrigo Duterte. Esa fue una combinación que, bueno, fue una avalancha de votos lo que produjeron a su favor en el día de ayer. La familia se creía que cuando los Marcos tuvieron que salir huyendo, prácticamente evacuados por Norteamérica en 1986, se creía que esa familia políticamente había terminado. Ferdinand Marcos murió en 1989 en Hawái, a donde se asiló luego de salir huyendo de las Filipinas. Hubo, recuerdo, un conflicto grandísimo porque la familia quería que retornaran sus restos a Filipinas, pero Cory Aquino, la entonces presidente, se opuso y hasta los mismos Estados Unidos dijeron que no era procedente que regresaran los restos a las Filipinas. Ferdinand gobernó las Filipinas con mano de hierro por más de 20 años. El asesinato de Benigno Aquino desencadenó su derrocamiento y luego genera la presidencia entonces de Cory Aquino. Es una historia bastante interesante esa de las Filipinas. Y ahora regresan otra vez los Marcos al poder allá en ese país. Ismelda, la mariposa de hierro, como le decían, regresó a las Filipinas hace ya muchos años, se reintegró a la actividad política y logró incluso ser senadora y ocupar diferentes cargos políticos. Hasta recientemente, 2019, estaba ella en el Congreso de ese país. Así que las Filipinas tiene otra vez a la dinastía Marcos en el poder, increíblemente 36 años después. Otro acontecimiento que quisiera yo resaltar es el desencadenamiento trágico anoche de una aventura amorosa que lógicamente no podía llegar lejos. Una oficial del Departamento de Prisiones del estado de Alabama, con 17 años en la fuerza y que se iba a retirar el día después, ya se iba a retiro después de cumplir con su larga carrera en el Departamento de Prisiones. Parece que ella se había enamorado de un recluso en la cárcel donde ella era la segunda al mando. Y como ella se iba, pues ella vendió su casa por $90,000 y al otro día argumentó que iba a llevar a ese recluso a una cita médica, pero no volvió a la cárcel ni ella ni el recluso. Se desencadenó una cacería humana que duró 10 días. Anoche, luego de una llamada de un ciudadano, porque cuando allá se desata una cacería humana en Estados Unidos, a nivel del país completo, hay una campaña de publicidad que no hay nadie que pueda estar al margen del conocimiento de eso. Tiene que ser una persona que esté totalmente desinformada. ¿Tú sabes cuándo que se da la cacería humana? Cuando alguien intenta burlar el sistema para enviar un ejemplo de consecuencia a aquellos que intentan burlar el sistema. Ella trató de burlar el sistema. Entonces, anoche, la policía de una pequeña ciudad del estado de Indiana, distante a unos 600 kilómetros del estado de Luisiana, tú primero tienes que cruzar varios estados para llegar de Luisiana a Indiana. La policía local recibió una llamada de una persona que decía que creía que las personas que estaban siendo reclamadas estaban en tal lugar. La policía fue y ciertamente los ubicaron ahí, huyeron en una camioneta que ocupaban, se inició una persecución que terminó en un accidente de la camioneta y ahí el prófugo, el recluso que estaba prófugo junto a la mujer fue apresado, pero ella se dio un balazo a la cabeza antes de que la apresaran.
La llevaron al hospital, pero finalmente murió anoche mismo. Y así terminó la vida de Vicky White, una mujer de 58 años, su amor de 38 años. Terminó la historia de esa manera anoche. La verdad que es una verdadera pena, una profesional que terminara de esa manera un día antes de que se retirara de sus funciones y se fuera a vivir una vida tranquila. Pero así transcurrieron los acontecimientos. Y me voy a Ucrania, donde el presidente Biden dio anoche unas declaraciones bastante interesantes. Fue breve el pronunciamiento de Biden anoche, pero llama mucho la atención con respecto a Putin. Él dice, el presidente de los Estados Unidos, que Vladimir Putin no encuentra una salida para la invasión en Ucrania después de haber fracasado en su intento de ocupar el país. Si Biden dice que Putin fracasó en su intento de ocupar el país, está diciendo que definitivamente Putin no va a salir exitoso de Ucrania. Dice el presidente de los Estados Unidos que Putin ordenó el 24 de febrero la invasión a Ucrania, pero no lo logró. No lo logró, dice Putin. Y afirma que la situación es muy preocupante porque al Putin no encontrar una salida a su intento de ocupar totalmente a Ucrania, la Casa Blanca está muy preocupada y analizando qué hacer en medio de esta situación. ¿Qué hacer? Pero cuando Biden dice eso, lo que está diciendo es que definitivamente Putin no va a ganar en Ucrania. Eso es lo que está diciendo Biden. Y por consiguiente, ¿qué vamos a hacer para que esta guerra no se alargue por más tiempo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta situación? La verdad que anoche Putin no se amilana. Anoche mismo caían nuevos misiles sobre Odessa, una ciudad muy atacada en el territorio ucraniano. Y ayer en la Plaza Roja de Moscú, Putin hablaba de la invasión a Ucrania. Todo el mundo pensaba que él iba a anunciar ayer nuevas iniciativas, que iba a anunciar definitivamente que Rusia estaba en guerra con Ucrania, pero no fue así. Simplemente se limitó a decir que lo que estaba haciendo Rusia era tratando de evitar que el nazismo, que de acuerdo con él predomina en Ucrania, pudiera atacar de alguna manera territorio de Rusia. Y recordó aquellas batallas de final de la Segunda Guerra Mundial y trató de hacer una especie de símil con esa situación, tratando de comparar los acontecimientos de la Segunda Guerra con que supuestamente él estaría ahora defendiendo más o menos la misma situación patriótica en Ucrania. Eso es muy difícil de que alguien se lo crea, incluso en la misma Rusia. Y yo creo que el hecho de que él no anunciara ayer una decisión de ir con más... de acometer una acción más drástica sobre Ucrania, tiene precisamente que ver con que si usted le ha dicho a su pueblo, a Rusia, que aquello es una operación militar limitada, no le puede decir ahora que está desencadenando una guerra total, porque entonces usted estaría admitiendo que lo que se ha hecho hasta el momento no ha rendido realmente los objetivos militares, que es lo que Occidente le ha estado reclamando con bastante insistencia, que Putin ha fracasado en su intento de apoderarse de parte del territorio de Ucrania. Intentó ocupar la capital, no pudo, tuvo que retroceder y ahora durante ya casi mes y medio ha estado bombardeando
y ejerciendo presión sobre el este de ese país, la región del Donbass, pero tampoco ha podido predominar en esa zona. Entonces, por eso dice el presidente de los Estados Unidos que Putin está entrampado, que no encuentra una salida y que eso es realmente preocupante, sobre todo para la Casa Blanca, que ahora se ve en la necesidad de orquestar la estrategia de qué hacer frente a esta situación. Un dato curioso, Rosendo, sobre esa acotación que hace de Ucrania. El día 9 de mayo es, de aquel lado del mundo, el Día de la Victoria. El Día de la Victoria. El Día de la Victoria es la conmemoración de la rendición de la Alemania nazi ante las tropas que entraban, sobre todo por el oriente, a Berlín. Miren qué cosa más curiosa. Es un día no laborable también en Ucrania, es un día festivo en todas las naciones que eran de la órbita soviética, es un día festivo en Israel, es un día festivo en una gran cantidad de naciones y, como suele ser normal, los presidentes de esas naciones, especialmente el caso ruso, que fue el país con más sacrificio humano de la guerra, pues hacen una serie de actos. Y yo estoy contigo, Rosendo. Era un poco caricaturesco oír a Putin, que es un líder en el que reconozco grandes niveles de inteligencia geopolítica, oírle hacer unas comparaciones aladas por los pelos, pero no por lo de la cabeza, no voy a decir de dónde eran los pelos, al momento de pretender comparar la situación de aquel entonces con esta. De verdad que ya la situación está llegando a una narrativa un poco risible. Ya esto entró hace rato en una guerra de desgaste. ¿Hasta dónde vas a tener capacidad logística y combustible de un lado? ¿Hasta dónde vas a poder involucrarte sin entrar de manera oficial del otro, en el caso de la OTAN? Y por ahí lo sufre un pueblo ucraniano al que de verdad ya le están quedando pocas alternativas de supervivencia. Claro, Biden dijo ayer que Putin creyó que iba a romper la OTAN, que iba a romper la Unión Europea, que no lo logró, y firmó ayer en Washington la ley aprobada por el Congreso que permite a Estados Unidos prestar armamentos o arrendar armamentos a naciones extranjeras para que puedan defenderse en caso de que estén en medio de una guerra, de que estén siendo agredidas. Ley que nació precisamente para ayudar a Rusia. Para ayudar a Rusia a combatir a la Alemania nazi en 1945. Esa es la situación y vamos a ver qué pasa en la próxima semana. Yo creo que lo que dijo Biden ayer hay que verlo con mucho interés, cuando él dice que no hay salida para Putin y que la Casa Blanca está determinando qué hacer ante la situación. ¡Llévatelo, Cundo!